Eh, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas las personas que están del otro lado de la pantalla. Gracias por la paciencia. La verdad que siempre esto genera dificultades técnicas, así que muchas gracias por estar presentes en este webinar. Es la primera vez que participo en un evento de este tipo, así que para mí es una experiencia muy agradable. A ver si puedo terminar de compartir la pantalla. A ver, espero que me confirmen. ¿Están viendo? Sí, estamos viendo, dale. Perfecto, buenísimo. Ahí la pongo en pantalla completa. Lo que sí les comento es que yo no voy a poder verlos, no sé si ustedes me ven a mí, no me ven la cara, ¿no? No, no te vemos, pero vemos las diapositivas, así que dale, metele nomás. Perfecto, bueno, vamos a tener la siguiente modalidad. Les voy a hacer esta pequeña presentación de unos 15, 20 minutos aproximadamente, donde les voy a comentar un poco sobre el tema que nos compete hoy en la webinar, y después vamos a tener un tiempo para hacer una sesión de preguntas y respuestas, donde nos vamos a poder ver las caras, ¿les parece? Así que bueno, arranco. En primer lugar, les agradezco un montón a Marina y a Martín por el espacio. La verdad que es muy importante que charlemos de estas cosas y sobre todo poner fuerza y energía a la generación de este tipo de eventos, que bueno, como ven, es difícil de ejecutar por más que tengamos todas las herramientas tecnológicas disponibles. Me presento nuevamente por las dudas. Mi nombre es Ezequiel Arrieta, soy médico egresado por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y actualmente me encuentro realizando un doctorado sobre dietas sostenibles y saludables, que es el tema que nos reúne hoy. Así que bueno, vamos a arrancar sin rodeos, así aprovechamos el tiempito que tenemos juntos. Generalmente estamos acostumbrados a escuchar en las noticias vinculadas al ambiente cosas como islas de plástico en el Pacífico, problemas con el manejo de la basura, industrias y transportes contaminantes o proyectos mineros que dejan agujeros enormes en el suelo. Pero hace unos cuantos años que se está oyendo cada vez más fuerte otra opinión, que el motor más importante de la degradación ambiental es la producción y el consumo de la comida. Esto es muy gracioso porque parte importante de la producción de alimentos se generara en las casas o en el barrio donde la gente vivía, por lo que era muy fácil identificar el origen de los ingredientes que se usaban. Sin embargo, hoy la producción de alimentos depende de una enorme y monstruosa cadena de eslabones que contribuyen en alguna medida a que los alimentos lleguen a nuestra mesa, al punto que necesitamos leer libros enteros para entender de qué se trata todo este asunto de la producción de comida, o que alguien nos explique. Yo antes de poder dar esta charla no sabía absolutamente nada sobre el sistema agroalimentario, y cuando comencé a informarme sobre las implicancias que tiene todo esto, realmente quedé completamente sorprendido. Y la enorme complejidad que tiene el actual sistema agroalimentario se debe a una transformación profunda en la forma de producir alimentos que ocurrió durante la Revolución Verde a mediados del siglo XX. Un proceso que tuvo como objetivo aumentar la disponibilidad de alimentos mediante la aplicación de técnicas, o sea, formas de hacer las cosas, en el sector agropecuario, tanto en agricultura como ganadería, dando como resultado una reducción en la pobreza extrema, en las hambrunas masivas y en las tasas de mortalidad infantil. Eh, por ahí resulta demasiado fácil demonizar o criticar el actual sistema agroalimentario desde nuestra perspectiva privilegiada del presente, pero si tomamos una perspectiva más histórica, vemos que todo lo que hicimos en torno al sistema agroalimentario, incluso esto que llamamos Revolución Verde y que tanto demonizamos, tuvo algún sentido. Sin embargo, este progreso, y bueno, voy a decir progreso entre comillas, porque no me están viendo, se dio a costa de una degradación ambiental sin precedentes, por un aumento exponencial en el uso de los recursos naturales y la emisión de contaminantes al ambiente, causando una serie de problemas a escala tanto global, regional como local, poniendo en jaque el bienestar y la salud de la población, tanto del presente como la futura. ¿Hasta ahí vamos bien? Se escucha bien, ¿no? Quiero saber si Perfecto. va todo en orden. Sí, ese. Perfecto. Bueno.
Bueno, seguimos. Por mencionar algunos indicadores, actualmente a escala global la producción de comida requiere del 40% de la superficie terrestre, el 30% de la energía total, el 70% de todo el agua dulce que extraemos de ríos, lagos, arroyos, acuíferos, y emite el 30% de los gases de efecto invernadero de origen antropogénico. Pero no nos quedamos solamente en la Tierra y en la atmósfera, ya que en el océano también hay problemas. El 60% de los sitios de pesca se encuentran al límite de su uso y un 30% sufre de sobrepesca, poniendo en jaque también a los recursos marinos. Todo esto contribuyó a la reducción de la cantidad y calidad de ecosistemas naturales con graves consecuencias para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos. Acá, si pueden ver en esta diapositiva, es una figura de un artículo publicado hace unos 2 años, donde los autores hicieron un intento de delimitar los límites planetarios de recursos naturales, un concepto que desarrollaron unos investigadores suecos, en donde proponen una serie de indicadores ambientales de capacidad de carga de la Tierra, entre ellos de cambio climático, o sea, cuánto cambio climático podemos aguantar sin que sea peligroso para nosotros, integridad de la biosfera, uso de la tierra, consumo de agua fresca, flujos biogeoquímicos asociados al nitrógeno y al fósforo, acidificación de los océanos, la emisión de aerosoles a la atmósfera, una serie de indicadores más. Intentaron cuantificarlo cuántos de esos límites planetarios hemos atravesado debido al sistema agroalimentario, que son los puntitos negros que están acá. Entonces, como pueden ver, hemos atravesado la zona segura, que es la de color verde de los límites planetarios, y nos estamos moviendo en zonas más riesgosas o que hemos superado en algunos casos los límites planetarios. Y gran parte de esa responsabilidad es debida a la producción y al consumo de alimentos. Pero esperen, porque no toda la comida es producida de igual manera, y por lo tanto, los recursos utilizados y la emisión de contaminantes son diferentes entre un alimento y otro. Cuando tomamos la perspectiva de la historia de los alimentos, o sea, hacer todo el caminito hasta la mesa, es posible percatarse de esto, ya que no es lo mismo producir 1 kilo de tomate que 1 kilo de carne de vaca o 1 kilo de maíz, y de la misma manera no es lo mismo producir 1 kilo de tomate en el exterior que en invernadero, un maíz orgánico que un maíz transgénico, o carne de vaca en pastizales nativos, en pasturas implantadas o en feedlot. Son todos sistemas completamente diferentes que requieren diferentes manejos, diferentes usos de recursos y por lo tanto diferentes contaminaciones. Es así como la historia de los alimentos, mejor conocida también como el ciclo de vida de los alimentos, nos permite entender que para traer un alimento a nuestra mesa, primero hubo que ir a comprarlo al mercado, pero antes de eso estuvo almacenado en un depósito, y antes de eso quizás fue procesado y empacado, y antes de eso fue producido en la granja. Pero no nos quedamos ahí. También nos permite analizar en detalle la historia de los insumos que se utilizaron en todo el proceso. El combustible para el transporte, que se usó en toda la cadena, no solamente en la maquinaria agrícola, sino también para motorizar el camión que transporta los alimentos, para motorizar las fábricas, para refrigerar, la electricidad utilizada en los edificios, los fertilizantes y pesticidas que se usaron en la granja, solamente por mencionar algunos ejemplos. Es de esta manera que si nos ponemos a analizar el impacto ambiental por producto de alimento, vamos a encontrar diferentes cosas. En líneas generales, los estudios muestran que los alimentos de origen vegetal, que si pueden ver en esta figura, son los que se encuentran por debajo de la línea negra. Acá les voy a tomar un momento para explicarles. Este es un gráfico donde tenemos en el lado izquierdo diferentes categorías de alimentos. Por encima de la línea negra, alimentos de origen animal, como huevos, lácteos, peces, pollo, cerdo y carne de rumiante, como lo es la carne de vaca. Y por debajo, alimentos de origen vegetal. Azúcar, aceite, nueces, tubérculos, soja, legumbres, vegetales, fruta y cereales. Y
En la parte inferior van a ver una serie de indicadores de impacto ambiental, como lo es la emisión de gases de efecto invernadero, el uso de la tierra, el uso de energía, el potencial de acidificación, que es decir, es la emisión de sustancias que acidifican tanto el agua como la tierra, y el potencial de eutrofización, que también significa la emisión de sustancias que pueden eutrofizar, o sea, reducir la cantidad de oxígeno presente en el agua y en la tierra. En líneas generales, los estudios muestran que los alimentos de origen vegetal, como granos, frutas y verduras, les comentaba, usan menos recursos y emiten menos contaminantes que los alimentos de origen animal, tanto cuando los comparamos por kilo, como por porción, o incluso por cantidad de nutrientes como por proteína. Algunas personas tienden a decir, bueno, sí, pero el impacto de un maíz o una soja es menor que la carne, pero la carne tiene más proteínas. Bueno, en realidad no es tan así. Como pueden ver, todos los alimentos de origen animal tienen mayor impacto ambiental en todas las categorías que los alimentos de origen vegetal, siendo la carne de rumiante la que tiene mayor impacto ambiental incluso dentro de los alimentos de origen animal. Y la proporción es bastante grande. Es como, podríamos decir que es realmente un lujo comer carne de vaca. Esto obedece a una regla básica de la ecología que probablemente todos aprendieron en la escuela primaria y que se conoce como el flujo de energía a través de los ecosistemas. Es decir, mientras más lejos estamos de la fuente primaria de energía, o sea, el sol, más recursos y más energía vamos a necesitar. Entonces, mientras más grande el animal y más larga la crianza, también más energía va a necesitar. Esto explica el motivo por el cual la carne de vaca, producir una vaca, un ternero, un novillo, requiere más energía, más insumos y por lo tanto contamina más que animales pequeños como el chancho, como el pollo o inclusive como el conejo. Por supuesto, esto no es un problema nuevo. Y los científicos vienen alertando sobre estos problemas desde la década del 70, estudiando y desarrollando potenciales soluciones. Sin embargo, todos los esfuerzos realizados hasta ahora se centraron en mejorar las técnicas y tecnologías agropecuarias con el fin de reducir el impacto ambiental por unidad de producto. O sea, producir la misma cantidad pero contaminar menos, hacerlo más eficiente. Y esto se hizo mediante, por ejemplo, desarrollar pesticidas menos tóxicos, crear variedades de cultivos que aprovechen mejor los fertilizantes, entonces tengo que agregarle, con la misma cantidad de fertilizante puedo producir más, hacer más eficiente la producción de esos fertilizantes, o sea, si antes me costaba 100 unidades de energía producir 1 kilo de fertilizante, hoy me cuesta 50, entonces puedo producir más fertilizantes con la misma cantidad de energía. Usar menos agua durante el riego de los cultivos, o incluso generar razas de animales que produzcan más carnes. Y todo esto está buenísimo, y fue súper importante. Pero el problema es que en los últimos 60 años, la demanda de los alimentos más costosos de producir en términos de recursos naturales, o sea, los alimentos de origen animal, explotó. A nivel mundial, se duplicó el consumo de carne por persona desde la década del 60 hasta mediados del 2010, 2014 aproximadamente. Acá pueden ver, acá hay dos gráficos, el gráfico de la izquierda representa el consumo de carne por persona, la curva verde es la suma de todas las carnes por persona, llegando a un valor de desde unos 17 en 1960 a unos 37 kilos por persona por año aproximadamente. Con cambio en la composición, como pueden ver, la carne de vaca se mantuvo más o menos estable e incluso disminuyó un poco, y la carne porcina y la carne aviar aumentó muchísimo, particularmente la carne aviar que antes casi ni se comía y ahora se come bastante. Hay países que es la carne mucho más consumida. Y respecto a la producción total, también pueden ver que la tendencia es más o menos parecida, y debido al aumento poblacional, la carne total se quintuplicó, pasando de los 60 millones de toneladas por año en 1960 a las 270 millones de toneladas para el año 2014. Muchísima, muchísima cantidad de carne. Entonces, si multiplicamos la producción total de estos alimentos por el uso de recursos naturales y contaminación por cada kilo de producto,
no es difícil entender que gran parte del impacto ambiental del sistema agroalimentario, es lo que le mostré en una de las diapositivas anteriores, proviene de la producción y consumo de alimentos de origen animal. Es responsable del más o menos del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la mitad del uso de la energía, del 70% de las tierras agrícolas del mundo, y utiliza aproximadamente el 30% de los cultivos producidos a nivel mundial. Es decir, producimos un montón y utilizamos un montón de recursos destinados a la producción de estos alimentos que son muy costosos, podríamos decir que son alimentos delicatessen. Por ejemplo, en este gráfico les estoy mostrando cómo está distribuida la superficie de la Tierra. Pueden ver que 149 millones de kilómetros cuadrados corresponden a tierra y el resto es océano. De toda esa tierra que está disponible, 71% es habitable. El resto son glaciares y tierras no habitables como desiertos, por ejemplo, tundras. Y la que nos interesa es esta, es la tierra habitable, la tierra donde podemos producir y vivir, de las cuales solamente el 1% son ciudades. Otro 1% son fuentes de agua dulce, y el resto se reparte entre arbustales, bosques, y la mitad está destinada a tierras agrícolas, tanto ganaderas como de agricultura. De toda esta cantidad de tierras agrícolas, el 77% son tierras destinadas a la ganadería, y solamente el 23% a cultivos. Estamos hablando de maíz, de soja, de arroz, de cebada, centeno, avena, papa, frutas, verduras, todas las que se puedan ocurrir, entran acá. Y si lo vemos en términos de nutrientes, aproximadamente el 80% de las calorías vienen de los alimentos de origen vegetal. O sea, destinamos el 23% de la tierra agrícola para producir el 80% de las calorías. Mientras que solamente el 7% de las calorías son aportadas por esta enorme cantidad de tierras que destinamos a nivel mundial y por tanto también de recursos. Es más, el incremento en la demanda de tierra de los últimos 60 años fue el motor de la deforestación en muchas partes del mundo, particularmente en Latinoamérica. En esta diapositiva se ve la participación de diferentes actividades en la deforestación de varios países de Sudamérica, como pasturas, cultivos comerciales, cultivos de pequeños agricultores, agricultura mixta, cultivos forestales como el café, infraestructura, agua, etc. Están todos pintados de diferentes colores. Si se fijan, el más importante es el de color verde, que corresponde a las pasturas, es el que está acá abajito de todo, que alcanza valores de hasta el 80% en países como Brasil, seguido del de color naranja, que representa los cultivos comerciales, que acá se incluye a la soja y el maíz, que son los principales exponentes, con una importante participación en la deforestación de Argentina. Les quiero mencionar que este estudio fue publicado en el 2015 y analizaron los motores de la deforestación entre el 90 y el 2005, una de las épocas con mayor deforestación de América Latina. Fue antes de que se generaran las leyes de bosque de muchos países que regulaban las actividades sobre los bosques nativos. Y este estudio lo que hizo fue ver qué es lo que había después de que el bosque no existiera más. Y como verán, en la gran mayoría de los países, lo que hubo después de un bosque fueron pasturas. Quizás sea una sorpresa para muchos, pero lo cierto es que en Sudamérica están 4 de los 5 países con mayor consumo de carne de vaca del mundo. Uruguay, que no figura en esta lista porque no tiene bosques, Argentina, Paraguay y Brasil. El único país que está en el medio de estos 4 países es Estados Unidos, que está entre Paraguay y Brasil. Y si bien estos países exportan parte de su producción, una porción importante de la producción se la come la gente que vive ahí. Por lo tanto, parte de la responsabilidad de la deforestación es de la gente que vive en esos países. Y respecto a los cultivos, lo cierto es que la mayor parte de los granos cosechados son exportados a otros países para, adivinen qué, alimentar al ganado. Pollos, cerdos y bovinos.
Cada país tiene sus socios comerciales y por lo tanto su responsabilidad compartida, como por ejemplo la soja de Brasil se da mayormente a Europa, mientras que la soja argentina tiene como destino final a los cerdos de China. Acá pasa algo muy curioso, que es que la producción ganadera trabaja de una forma muy cooperativa con la producción sojera en Latinoamérica, porque los productores sojeros muchas veces también son productores ganaderos. Y lo que ha ocurrido en Latinoamérica es que las zonas donde se ha hecho ganadería de forma tradicional, donde históricamente ha habido campos ganaderos, fueron reemplazando por campos sojeros. Entonces los dueños de las tierras dejaron de criar vacas y empezaron a producir soja. Pero esas vacas no desaparecieron, fueron trasladadas a otras partes con menos aptitudes agrícolas, donde la soja no podía crecer. Entonces, de esa manera se empujó la barrera, se aumentó la superficie destinada a la agricultura y la ganadería. Entonces, el bosque se transformó en pastura, porque la pastura que estaba antes fue transformada en campos de soja. Y así sucesivamente se fueron deforestando millones y millones de hectáreas en toda Latinoamérica, y casi todos los países que tienen una gran tasa de deforestación por pastura fueron motorizadas por esta acción de sinergia entre el aumento de la superficie de soja y el mantenimiento de la superficie destinada a las pasturas. Por este motivo, en los últimos años se comenzó a sugerir que el abordaje del consumo de alimentos es importante para alcanzar la sostenibilidad del sistema agroalimentario, ya que, como les conté, 100 años de mejoras técnicas y tecnológicas no trajeron grandes beneficios. Nos hicimos muy, generaron un efecto rebote. Son evidencias que para abandonarlo hay que abandonar la utopía del milagro tecnológico, de sentarnos a esperar que la tecnología va a resolver todos nuestros problemas, y avanzar hacia la implementación de políticas públicas orientadas a generar cambios en las preferencias dietarias de la población, y así modificar la demanda de alimentos y reducir el uso de recursos naturales y la emisión de contaminantes. Es acá donde entran en juego las dietas sostenibles y saludables, un concepto que busca proveer de bases para la elaboración de recomendaciones que permitan abordar la crisis global de salud y ambiental, al mismo tiempo que se respetan los patrones culturales. Y eh, si bien este concepto no es muy novedoso ni súper nuevo, hay gente que lo estuvo proponiendo desde la década del 60, del 70, de los 80 inclusive, fue recién en los últimos años que fue tomando mayor dimensión debido a la necesidad de desarrollar estrategias más complejas y más inteligentes y más inclusivas. Este término, este concepto, esta definición de dieta sostenible fue acuñada por la FAO en el año 2010 y bueno, está siendo compartida y mejorada constantemente. Y para entender un poquito más cómo puede ser esto de las dietas, se desarrollaron varios modelos a escala global, regional y nacional para evaluar cómo impactaría el cambio de dietas en el uso de los recursos naturales y en la emisión de contaminantes. Y todos coinciden en que la adopción de las dietas saludables son una gran opción para reducir la demanda de la tierra para producir alimentos, pudiendo incluso alcanzar la deforestación cero, y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sistema agroalimentario. Incluso las tierras liberadas podrían ser utilizadas para múltiples propósitos, y uno de los más interesantes consiste en la restauración y recuperación de ecosistemas naturales degradados, lo cual contribuirá a almacenar carbono y mitigar el cambio climático. Acá en estas dos figuras pueden ver a la derecha un gráfico de cómo la adopción de diferentes tipos de dietas puede reducir el consumo de energía, que es la barra azul, y de emisiones de gases de efecto invernadero. Estoy hablando en términos tanto a nivel personal como a escala global. Entonces, como pueden ver, a medida que se reduce el consumo de carne, desde las dietas veganas, que no tienen ningún tipo de alimento de origen animal, hasta las guías alimentarias nacionales, que promueven una dieta saludable, pero que incorporan algo de carne, pueden ver que ahí en todas se decrece, y todas tienen en común que promueven una reducción del consumo de carne. En el gráfico de la izquierda pueden ver, este es un gráfico de un artículo publicado en el 2012 en Nature,
que como el cambio de dieta, desde la dieta común, tomando como base proyecciones hacia el año 2050, en realidad no genera un aumento en la cantidad de tierras cultivables, porque esto es algo que se critica mucho, y se dice que, bueno, si todos reducimos el consumo de carne, obviamente va a haber que utilizar muchas más tierras para producir legumbres y cereales y otras cosas. Y lo cierto es que no, porque es tanta la tierra que se utiliza para producir carne de vaca que el aumento de la tierra destinada a cultivos para alimentar a toda esa población que cambió de dieta es insignificante. Todo esto toma más sentido aun cuando observamos las proyecciones de aumento del consumo de carne en todo el mundo, y un mayor avance de la frontera agropecuaria para sostener ese consumo. Porque en los próximos años, hasta el 2050, se pronostica un incremento en el consumo de carnes por un aumento en los ingresos de las personas, en los salarios. Está muy comprobado que a medida que incrementan los ingresos de las personas, también incrementa su consumo, tanto de carne como de otros bienes. Eh, y este avance de la frontera agropecuaria proyectada para no solamente abastecer de carne, sino también de los granos destinados a producir más carne, implican una reducción de los bosques nativos tropicales y subtropicales del mundo, como la selva del Amazonas o el Gran Chaco americano. Y al mismo tiempo se va a producir un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero asociado a todo esto, tanto por las actividades ganaderias agrícolas como por las generadas cuando se deforesta. Pero no debemos olvidarnos de que el objetivo final de todo lo que hacemos es incrementar el bienestar de la población y mejorar la salud pública. En este sentido, la mejor evidencia científica disponible nos dice que el alto consumo de carnes, especialmente la carne roja, aquí incluimos la carne de vaca y la carne de cerdo, como las procesadas, que acabamos de los embutidos, las salchichas, las hamburguesas, está relacionado con enfermedades del corazón, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer como el cáncer de colon. Por lo que la reducción del consumo de carne también traería beneficios muy interesantes a la salud pública, sobre todo porque las enfermedades representan una gran carga para los sistemas sanitarios y que en los próximos años se espera que aumente. No hace falta leer papers para entender que hay cada vez más personas obesas, cada vez más personas con diabetes, cada vez más personas con enfermedades cardiovasculares. A diferencia del pasado, donde la principal causa de muerte eran las enfermedades infecciosas, en el presente y en el futuro, estas tres enfermedades, o tres grupos de enfermedades, van a ser las preponderantes. Y si bien cambiar la carne por otros alimentos que la reemplacen nutricionalmente no es algo factible en comunidades que viven de los animales, como las comunidades pastoriles de los desiertos o de los lugares en zonas rurales alejadas, se trata de una proporción minoritaria de la población, ya que gran parte de las personas viven en ciudades donde el acceso a los alimentos es muy fácil y cambiar de dieta solo requiere de voluntad. Esta es la evidencia que empujó al consenso del Panel Intergubernamental de Cambio Climático para recomendar la reducción del consumo de carnes en su último reporte, que fue publicado hoy. Entonces, la crisis ambiental y sanitaria a escala global requiere de múltiples estrategias en diferentes niveles. Y la promoción y adopción de dietas saludables y sostenibles representan una enorme oportunidad para contribuir a la mitigación del cambio climático, a poner un freno a la deforestación, a hacer un uso eficiente de los recursos naturales y al mejoramiento de la salud. Así que aprovechemos esta oportunidad gigante donde empieza a haber sinergia entre muchos científicos, políticos, activistas, ONG, para hacer nuestra parte a contribuir a que dejemos de comernos el mundo. Muchas gracias. Hola Efe, gracias a todos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo te hago primero. Ezequiel, contame cómo sería un día de alimentación climáticamente correcta. ¿Qué tengo que desayunar, almorzar y cenar? ¿Me escuchás? Sí, sí te escucho, estoy intentando iniciar el video. ¿Me ves la cara? Ahí está. Ahí, sí. Ya podemos ver un poco. ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo sería mi desayuno? ¿Cómo sería mi almuerzo y una cena climáticamente correcta y ambientalmente correcta?
Bueno, en realidad no hay una fórmula, una receta para tener una dieta climáticamente amigable. Creo que con entender tres o cuatro cositas, ya la combinación de todos esos ingredientes puede hacer que tu dieta sea climáticamente amigable. Por empezar, eh, hay que reducir el consumo de carne de rumiantes, es decir, por ejemplo, si vos estás acostumbrada a comer carne de vaca 5 veces a la semana, lo mejor que puedes hacer es bajarla a 3 veces por semana, o puedes empezar por 4. Y más importante que eliminar las carnes, también creo que un primer paso es empezar a incorporar alimentos, porque, eh, y voy a hablar por Argentina, porque en el resto de los países latinoamericanos la dieta es mucho más rica y más diversa, en países como Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, están acostumbrados a comer mucha mayor cantidad de legumbres, es más, el arroz con las legumbres como el poroto negro, la lenteja, forman parte de la comida, de todas las comidas. Es solamente en Argentina, en Uruguay y en otras partes de Latinoamérica que queremos un pedazo de carne en todas las comidas. Entonces, creo que un buen primer paso es comenzar a incluir diferentes ingredientes a la dieta para después, en algún momento, comenzar a reducir el consumo de carne. Porque recordemos que la comida no solamente se hace por el ambiente, digamos, esto es algo muy novedoso. Comemos porque nos gusta. Entonces, antes de avanzar en otra dirección, Se pinchó. es importante amigarnos con los ingredientes nuevos, y empezar a experimentar. Hay muchísimas recetas, con tejas, porotos rojos, poroto negro, de otro tipo de cereales como el maíz, el trigo, la polenta, la quinoa y millones de combinaciones. Así que lo que hay que hacer es simplemente buscar en internet platos de comida sin carne y van a salir un montón de opciones. Una pregunta más. ¿La carne de pastizal natural es mejor para el ambiente como el pastizal pampeano, digamos? Eh, es una gran pregunta. Sí, sí, yo me animo a decir que sí. De todas maneras, depende de dónde. No solamente depende qué, sino también depende de dónde. Por ejemplo, no es lo mismo producir carne en un pastizal pampeano, que es un lugar que está muy acostumbrado al pastoreo, donde el suelo es fértil, donde crece un montón de materia orgánica, que criar una vaca en un pastizal natural en el norte de Argentina o en regiones que son semidesérticas y desérticas, donde casi no hay nada de vegetación, y cuando pones uno o dos animales se comen toda la vegetación y dejan el suelo desnudo, cuando hay una lluvia o un viento se llevan todo el suelo que queda, lo pisotean y se desertifica y contribuye a la degradación y desertificación. Entonces también depende de dónde viene ese animal. En líneas generales podemos decir que sí, la carne de pastizales, si bien tiene mayores emisiones de gases de efecto invernadero, porque el animal emite más metano cuando come pasto que cuando come granos, eh, también hace un secuestro de carbonos en los pastos y además provee otros servicios ambientales, porque el pastizal también es hogar de muchos animales, como aves, por ejemplo, o otros del clima, y siempre y cuando también depende de qué tipo de pastizal, ¿no? Un pastizal intervenido o donde se ha aplicado agroquímicos, que un pastizal completamente natural. Pero en general, sí, sí, una forma de producir carne, y ahora en un futuro que sea sostenible y amigable con el ambiente, es la carne de pastizales. El tema es, y mi gran pregunta que todavía no puedo responder, es cuánta carne podemos producir de esa manera y si esa forma de producción es capaz de abastecer a toda la demanda de carne de vaca. Acá hay una pregunta que me parece que está buenísima. Bueno, acá Sí. Acá hay otra pregunta que está buenísima, que es, dice, quería preguntar qué opinión tenés de las carnes de laboratorio
y respecto al impacto ambiental y si cree que vale la pena apoyarlos. Y hay otra pregunta, hay varias preguntas, pero empecemos por esa. ¿Escuchaste, Ezequiel? Bueno, Sí. Gonza me mandó una pregunta por privado. Sí, sí, escuché. Gonza me mandó una pregunta por privado. Gonza, te invito a que la mandes para todos, así la podemos ver todos. Eh, Acá hay tres preguntas. bueno, voy primero con la pregunta de Mati. Sí, exacto. Dale, Mari, las voy viendo y las voy respondiendo, ¿vale? Eh, respecto a la pregunta de Mati sobre las carnes cultivadas. Eh, tengo una opinión encontrada. Por empezar, digamos, desde el punto de vista del ambiente, me parece que está bueno si vos agarrás y reducís, cambiás un producto de un gran impacto ambiental por otro con menor impacto ambiental, que aparentemente es así, porque para producir carne de laboratorio necesitas solamente proteínas, agua y energía. En que la vaca sea vaca y después sacar esa carne, producir carne de laboratorio, se saltea en que los animales tienen que vivir. Solamente son un pedazo de carne que se están listos. El laboratorio tiene un beneficio muy positivo. Yo tengo muchas dudas respecto a cómo será el impacto de la salud, porque no deja de ser carne roja y como les comenté, estamos comiendo mucha carne y yo dudo mucho de que se logren producir carne sin impacto a la salud, porque por el origen que se sospecha donde viene el impacto a la salud de las carnes, de proteínas que están asociadas a ciertos componentes de las células de la carne, entonces poco probable. El consumo de cosas, así como estamos consumiendo demasiadas otras cosas, también creo que es necesario entender que estamos comiendo mucha carne y que apostar a una reducción de consumo de carne, tanto carne de pastizal como de feedlot, como carne in vitro, también es una buena apuesta. Sin embargo, en este momento de incerteza, necesitamos acciones ya. Creo que la carne de laboratorio es un buen paso para acercar a la gente alternativas a la carne, sobre todo para concientizar, porque muchas de las personas que se acercan a la carne de laboratorio es porque son conscientes del impacto ambiental de la producción de carne y quieren hacer algo al respecto. Y creo que eso es muy valorable. Entonces, vamos a preguntar, ¿qué deberían hacer los gobiernos para favorecer e incentivar la incorporación de alimentos saludables? Bueno, se pueden hacer muchas cosas en realidad. Siempre lo que falta es voluntad política, ¿no? Pero hay plata, siempre le falta voluntad de inversiones y ser suaves hasta las políticas más duras y exigentes que pueden generar un efecto rebote en el sistema productivo. Por ejemplo, si hablamos de alimentación saludable, no tenemos que olvidarnos de la reducción del consumo de alimentos procesados, del consumo de grasas trans, de gaseosas, de azúcar libre o de sal, por ejemplo. Entonces podemos tomar algunos ejemplos de cómo se aplicaron políticas en esos alimentos para con la carne. Por ejemplo, se han aplicado impuestos a las gaseosas, a las golosinas, a las grasas trans, pero esas son más de tipo políticas duras porque incrementan. También pueden aplicar en primera instancia, son las que prefiero yo, son las políticas blandas, de tipo educativas, donde se hace promoción de la salud, les enseña a la población general. Tenemos esta incluso en el universitario, como pensar que la carne es un alimento extremadamente necesario para nuestra salud, lo cual es completamente un mito. Entonces se puede ir desde
educación universitaria, primaria y secundaria, hasta campañas de promoción de la salud, estimulando el consumo de frutas y verduras. Se puede incentivar a través de subsidios la producción de otro tipo de alimentos, como las legumbres, asegurar el abastecimiento de los locales de este tipo de alimentos para la gente que pueda acceder, generar talleres de cocina a nivel municipal, incluso en las escuelas se les puede enseñar a los chicos a cocinar comida que no tenga carne o que sea saludable incluso. Y después tenemos políticas mucho más duras, por ejemplo, que ya intervenía el mercado, como les comenté antes, con impuestos, incremento de los precios, o incluso la internalización de los costos, que básicamente incluir en los costos finales del producto los impactos ambientales asociados a ese producto, lo cual aumentaría el precio, claro. A ver, espero que estamos un poco más arriba. Martín pregunta, más allá de los cambios individuales, ¿qué podríamos hacer como comunidad o qué podría hacer el Estado para colaborar con un mejoramiento de nuestras vistas y su contribución a la crisis climática? Bueno, creo que eso ya lo respondí un poco con la pregunta de Onza, pero para reforzarla es importante la educación. Y en esto tienen mucho que hacer las ONG, la prensa y la articulación con la comunidad científica. Como pueden ver hoy, se publicó el informe del IPCC, que tuvo un gran impacto en la prensa, todo el mundo está hablando de este gran título que es reducir el consumo de carne nos puede ayudar a mitigar el cambio climático. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que seguir hablando, que estos temas se charlen, sobre todo en países como Latinoamérica, donde el consumo de carne está tan arraigado. En Europa y Estados Unidos hay mucha mayor permeabilidad y hay un movimiento más, podríamos decir, más formado ante estas nuevas ideas. Sin embargo, en los países latinoamericanos esto todavía cuesta un poco, porque hay mucho prejuicio respecto al no consumo de carne, está muy asociado a los valores tradicionales, al nacionalismo y al folclore local. Entonces, dejar de consumir carne también implica abandonar una identidad como país y es necesario trabajar teniendo en cuenta todas estas variables que pueden generar un efecto rebote, inclusive un alejamiento ante estas propuestas. La idea no es decir a la gente que comer, sino hacer recomendaciones y dar argumentos de por qué avanzar. Gracias, Ese. Gracias, Ese. Estuvo espectacular. Me parece que ya estamos sobre la hora de charla. El evento está grabado, se lo vamos a mandar a todos los que participaron, a todos los que se inscribieron, y nuevamente está buenísimo poder empezar a dar una discusión en la que podamos llegar a nuevas conclusiones, a reescribir el presente. Así que los liberamos a todos, te mandamos un beso súper grande y ojalá podamos vernos pronto. Y terminamos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber compartido esta hermosa. Bueno, a correr la bola. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto. A correr la bola, eso se dice. Chao, saludos a toda Córdoba.